Buenas noches. Hoy no vamos a hablar de batallas ni de reyes, tampoco de castillos ni de coronas. Hoy vamos a hablar de miedo, del miedo que no viene de la peste, sino de quien se suponía que debía curarla. Porque en la Edad Media un médico podía ser más peligroso que la enfermedad misma. Antes de empezar, acomódate, respira lento y contame en los comentarios desde dónde nos escuchás y qué hora es allá. Siempre es fascinante ver cómo estas historias viajan más lejos de lo que lo hicieron los propios médicos de la época. Soy Relatos para la Almohada y mi objetivo es acompañarte en este viaje donde la medicina se confundía con brujería. Imagínate despertar con fiebre en el siglo XIV. La piel arde, la boca sabe a metal y cada músculo duele como si estuviera desgarrándose. Tu madre manda llamar a un médico, pero lo que entra a tu casa no es alivio, sino un hombre vestido de negro, con un cinturón lleno de cuchillos, frascos de vidrio opaco y un olor penetrante a vinagre rancio. Su receta no será descanso ni agua fresca, su receta será abrirte una vena, la sangría, el remedio universal para cualquier mal, dolor de cabeza, pulmonía, peste, tristeza, todo se curaba dejando salir la sangre, un balde, una cuchilla, un suspiro y litros de vida derramándose sobre el suelo de tierra. Algunos pacientes morían en la camilla, otros sobrevivían, pero más débiles, más pálidos, más rotos, y aún así nadie dudaba de la técnica. Si el enfermo moría, era porque Dios lo había querido. Si vivía, era gracias al médico. Siempre ganaban ellos, pero la sangría no era el único veneno disfrazado de cura. Había pócimas que mezclaban vino con mercurio, jarabes espesos con plomo, pomadas con arsénico para la piel. Lo que hoy sabemos como veneno, en la Edad Media era medicina. Se aplicaba sin medida, sin control, con la fe de que lo amargo, lo insoportable, debía ser bueno para sanar. Y si el enfermo gritaba, era señal de que funcionaba. Los médicos medievales no estudiaban en hospitales, sino en monasterios. Leían a Hipócrates y a Galeno como si fueran evangelios. Creían que el cuerpo era un equilibrio frágil de 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Si uno se desajustaba, aparecía la enfermedad. ¿Y cómo se equilibraban? Con purgas, con vómitos forzados, con dietas absurdas, con enemas interminables que dejaban al paciente más vacío que sano. En el campo, donde los médicos eran un lujo imposible, los barberos hacían el trabajo. No solo cortaban el cabello, abrían venas, arrancaban muelas, aplicaban hierros candentes sobre heridas abiertas, y lo hacían con manos rápidas, sí, pero sin ningún cuidado. El mismo cuchillo que cortaba una barba servía para amputar un dedo, sin lavar, sin limpiar. Y la infección venía después, lenta, implacable, pero invisible a los ojos de la época, porque para ellos no era infección, era castigo. Lo peor no era lo que hacían, sino lo que creían. Algunos médicos juraban que si un enfermo de peste olía flores frescas, podía morir más rápido, porque los aromas dulces atraían a los demonios. Otros aconsejaban comer gemas trituradas como zafiros o esmeraldas para purificar el cuerpo. Las piedras se vendían a precio de reyes y solo servían para destrozar intestinos. Y así, la medicina medieval se convirtió en un laberinto de supersticiones, de venenos disfrazados de pócimas y de cuerpos debilitados por las propias manos que debían salvarlos. Muchos rezaban para no enfermar, no por miedo a la peste, sino por miedo al médico, porque en ese mundo el remedio era más letal que la herida. Imagina ahora la llegada de una plaga. Las campanas de la iglesia doblan lento. El aire está denso, cargado de miedo, y las calles vacías parecen esperar algo. Y entonces aparece él, el médico de la peste,
Un hombre envuelto en cuero, con un abrigo largo hasta los tobillos, guantes de cera endurecida y sobre todo una máscara, ese pico largo, grotesco, relleno de hierbas secas, romero, menta, lavanda, pétalos marchitos. Creían que los aromas fuertes alejaban el veneno invisible del aire, ese miasma que según ellos era el culpable de la peste. Y mientras el pueblo lo miraba como a un salvador, los niños lloraban, porque parecía más un cuervo salido de un sueño enfermo que un hombre de carne y hueso. El médico no tocaba al enfermo con las manos. Usaba un palo largo para levantar la ropa, para empujar el cuerpo, para señalar qué miembro debía cortarse. No curaba, contaba, anotaba quién vivía y quién moría. Y cuando entraba en una casa, era como si la muerte misma hubiera cruzado la puerta. Los tratamientos eran igual de crueles. Para la peste bubónica, recomendaban abrir los bubones con cuchillos al rojo vivo, quemar la carne hasta que el pus brotara. Creían que así expulsaban la enfermedad, pero lo único que lograban era abrir más heridas, dejar la piel vulnerable, convertir el dolor en tortura. El enfermo moría, sí, pero no de peste, sino de la cura. En los monasterios, donde se copiaban libros, algunos monjes médicos inventaban pócimas más extrañas todavía. Se mezclaba sangre de cabra con vino caliente, excremento seco con miel, cenizas humanas con grasa de cerdo. La lógica era simple y brutal. Lo semejante cura lo semejante. Si algo era sucio, debía combatir la suciedad del cuerpo. Si algo quemaba, debía quemar la fiebre. Si algo asqueaba, debía expulsar lo malo. Un niño con fiebre alta podía ser obligado a tragar polvo de momia traído de Egipto. Sí, restos humanos molidos hasta volverse polvo. Los nobles lo compraban a precio de oro, convencidos de que contenía la fuerza de los muertos. Pero lo único que contenía era enfermedad. En Inglaterra se llegó a recomendar como remedio para la epilepsia beber la sangre tibia de un hombre recién ejecutado. Y no era un rumor. Se vendía en las plazas, aún caliente, como si fuera un remedio sagrado. La multitud esperaba junto al patíbulo, no por justicia, sino por medicina. Los pobres no tenían acceso a estas curas de lujo. Su médico era la comadrona, el curandero, el vecino con un puñado de hierbas, pero incluso ellos repetían rituales que hoy nos parecerían absurdos. Para la fiebre, cortar un sapo en dos y colocarlo sobre el pecho. Para el dolor de muelas, quemar un perro vivo y aplicar las cenizas. Para la ceguera, lavar los ojos con orina humana. La medicina medieval era así, una mezcla de fe, crueldad y desesperación. Los que sufrían no tenían opción, confiaban en el médico o confiaban en Dios. Y a veces, ambas opciones llevaban al mismo destino. El miedo a enfermarse no venía solo de la peste o del hambre. Venía de saber que si llamabas al médico, tal vez no sobrevivías a la visita. Porque en ese tiempo, la frontera entre la cura y el crimen era demasiado delgada. En la Edad Media, ser rey no garantizaba una medicina mejor. Al contrario, cuanto más alto estabas, más cruel podía ser el remedio, porque los médicos de la corte eran esclavos del prestigio, de la superstición y de la necesidad de impresionar. Y en esa competencia por mostrar sabiduría, los cuerpos reales se convertían en campo de experimentos. Un rey con fiebre no recibía reposo y agua limpia, recibía sangrías. Se le abrían las venas con cuchillos de plata hasta que la cama se teñía de rojo. Hay que equilibrar los humores, decían. Sangre, bilis negra, bilis amarilla, flema. 4 líquidos que según ellos gobernaban la vida. Si estabas triste, era bilis negra. Si estabas irritable, era bilis amarilla. Y si tenías fiebre, la solución era simple, vaciarte hasta que el cuerpo quedara sin fuerzas para luchar. El rey Enrique VIII de Inglaterra sufrió tratamientos así. Un hombre corpulento, enfermo de gota, con heridas en las piernas que nunca cicatrizaban. Sus médicos lo sometían a cataplasmas de excremento,
a baños sirvientes de vino, a sangrías interminables. Murió rodeado de médicos que lo habían drenado más que la enfermedad. Luis XI de Francia fue convencido de que podía alargar su vida bebiendo el sudor de muchachos jóvenes. Lo llamaban elixir de vitalidad, pero lo único que bebía era la miseria de los pobres, a los que obligaban a sudar en ropas gruesas para después exprimir su ropa como si fueran animales. El rey no rejuvenecía, se consumía, y no fueron los únicos. Muchos nobles murieron más rápido por los remedios que por las dolencias, porque lo importante no era salvarlos, era mostrar que se hacía algo. Un rey que agonizaba en silencio hacía dudar a sus súbditos. Un rey rodeado de médicos, en cambio, mostraba que el poder no se rendía, aunque fuera mentira. Las supersticiones estaban tan arraigadas que incluso los más inteligentes las seguían. Se creía que las joyas podían curar. El diamante contra el veneno, el rubí contra la melancolía, el coral para los niños enfermos. Muchos reyes se tragaban piedras preciosas molidas, convencidos de que la dureza de la piedra se transferiría al cuerpo. Lo único que ganaban era un estómago destrozado. Los más pobres, al ver esto, imitaban con lo que tenían. Si no había rubí, se tragaban guijarros del río. Si no había coral, colgaban dientes de animales. Si no había oro, usaban clavos oxidados. Porque la fe en el objeto era más fuerte que el sentido común. La ironía es que a veces el remedio mataba, pero la superstición salvaba. Un campesino con fiebre podía morir por una sangría mal hecha, pero podía sobrevivir si su madre solo lo rodeaba de amuletos y lo dejaba descansar. No porque el amuleto curara, sino porque al menos no lo hería. Y en medio de esta danza de errores, la peste seguía avanzando. La lepra seguía deformando cuerpos. El hambre seguía debilitando almas. El médico medieval no detenía nada. Solo acompañaba la agonía con palabras en latín, con gestos solemnes y con remedios que eran más espectáculo que ciencia. El pueblo lo sabía. Decían en susurros: el médico mata despacio, la enfermedad mata rápido. Y algunos preferían enfermar en silencio antes que dejar entrar al médico con sus cuchillas, sus brebajes y sus oraciones. Porque en esos tiempos, confiar en un médico era tan arriesgado como cruzar un campo de batalla. La diferencia es que en el campo de batalla sabías quién era tu enemigo. En las aldeas, la medicina era aún más peligrosa, porque no todos podían pagar a un médico de capa larga y manos finas. La mayoría debía conformarse con el curandero del pueblo, una vieja que sabía de hierbas, un barbero con cuchillas oxidadas, un monje que recitaba salmo mientras mezclaba raíces con vino rancio. Si un campesino tenía dolor de muelas, no había anestesia. El barbero te sentaba en un banco, te sujetaban entre dos hombres y te arrancaban la muela con tenazas de hierro. El grito se escuchaba hasta en la plaza. El hueco sangraba durante días. Y muchas veces la infección terminaba matando al enfermo, no la muela. Si un niño tenía fiebre, la madre buscaba ayuda en una vieja de manos temblorosas que murmuraba conjuros. Le ponía cebollas calientes bajo los brazos, le hacía beber té de ortigas o lo cubría con excremento de paloma, convencida de que el hedor espantaría al demonio de la enfermedad. A veces el niño sobrevivía, a veces no, pero siempre quedaba la certeza de que se había hecho todo lo posible. Las enfermedades de la piel eran vistas como maldiciones. Si alguien tenía manchas, lo cubrían con grasa de cerdo y lo dejaban al sol. Si no funcionaba, lo llevaban a la iglesia para que el sacerdote rezara sobre él mientras le rociaba agua estancada bendecida semanas atrás. Y si tampoco funcionaba, lo apartaban del pueblo. No fuera cosa que contagiara con la mirada. Las mujeres sufrían aún más. Un parto difícil era sentencia de muerte. Los médicos rara vez asistían a campesinas. Eran las comadronas quienes enfrentaban la sangre, los gritos, el miedo, sin instrumentos limpios, sin conocimiento real de anatomía, solo con rezos, cuchillos de cocina y manos que temblaban de cansancio.
Si el niño nacía muerto, la madre era acusada de bruja. Si nacía vivo pero enfermo, se decía que la comadrona había traído al diablo en su aliento. Había también remedios que rozaban lo absurdo. Para curar la epilepsia, se recomendaba beber sangre fresca de gladiador o de criminal ejecutado. Para la peste, se colgaban sapos secos en el cuello. Para la melancolía, se hacía beber al enfermo vino mezclado con polvo de huesos humanos. La gente se aferraba a lo que fuera, porque el miedo era más fuerte que el asco. El olor de estas curas era insoportable. Ungüentos de grasa rancia, cataplasmas de hierbas podridas, carnes crudas pegadas al cuerpo para absorber la fiebre. En cada choza flotaba la mezcla de humo, sudor y superstición. La casa de un enfermo olía más a establo que a hogar, y ese olor se pegaba a la memoria de quienes sobrevivían. Los niños aprendían pronto que enfermar era peligroso, no solo por la dolencia, sino por lo que sus padres harían para salvarlos. El cuerpo se convertía en campo de experimentos, en altar de sacrificios improvisados. Cada fiebre era una lucha entre la superstición y la enfermedad, donde casi siempre ganaba la enfermedad. Los campesinos lo sabían. Por eso decían, mejor rezar que llamar al médico. El rezo, al menos, no sangraba, no quemaba, no envenenaba. Y si la muerte llegaba igual, al menos llegaba en silencio. En esas aldeas, el médico medieval era un visitante temido. Su llegada no inspiraba esperanza, inspiraba resignación. Porque si entraba en tu casa, era porque la enfermedad ya estaba ganando. Y muchas veces, después de que se iba, el enfermo no duraba ni un día más. La peste negra llegó como un murmullo. Un barco en Sicilia, unos cuerpos arrojados en el puerto, una rata corriendo por las bodegas. Y de pronto, el mundo entero se volvió un cementerio. Los médicos medievales se enfrentaron al mayor enemigo de la historia y se convirtieron en verdugos involuntarios, no porque quisieran matar, sino porque todo lo que hacían empeoraba el horror. Inventaron las máscaras de pico de ave, rellenas de hierbas secas, de romero, de menta, de lavanda. Creían que el mal estaba en el aire, en ese miasma venenoso que se pegaba a los pulmones, y pensaban que esas hierbas podían filtrarlo. Pero lo único que filtraban era el miedo. Los enfermos morían igual. El olor de la muerte atravesaba las plumas y los perfumes. El médico entraba en una casa con esa máscara enorme, un manto de cuero, guantes rígidos, un bastón para no tocar al paciente. Parecía un espectro, más demonio que salvador. Los niños lloraban al verlo, las madres se persignaban, algunos hasta huían, convencidos de que no traía cura, sino sentencia. Las prácticas eran aún peores. Para curar los bubones, cortaban con cuchillos sucios y exprimían el pus a mano. El dolor era insoportable. La herida quedaba abierta, sin limpieza, sin nada que detuviera la infección. El enfermo gritaba como si lo despellejaran vivo, y casi siempre moría al poco tiempo. Otros médicos aplicaban ventosas hirvientes sobre la piel. Quemaban la carne con la esperanza de expulsar el mal. Si el enfermo resistía, quedaba marcado de por vida. Si no, simplemente quedaba chamuscado en la cama donde lo habían intentado salvar. Había también quienes recomendaban sangrías diarias, un balde de sangre extraída cada jornada. Creían que así el cuerpo se purgaba, pero lo único que conseguían era debilitar más al enfermo. Morían desangrados antes de morir de peste. Los médicos se movían de aldea en aldea, pero más que sanadores eran heraldos de la muerte. Donde llegaban, la gente moría más rápido. Las casas quedaban vacías. Los cementerios llenos. Y en las crónicas de la época se decía con resignación: el médico vino y la peste se quedó. Lo irónico es que muchos de esos médicos ni siquiera se acercaban al paciente. Anotaban síntomas, hacían signos en pergaminos, rezaban oraciones, pero evitaban tocar. Cuidaban más su máscara que el cuerpo moribundo frente a ellos. Y cobraban, claro,
cobraban por mirar morir. Se dice que en Florencia algunos médicos pedían que les pagaran por adelantado, porque sabían que sus pacientes no vivirían lo suficiente como para pagar después. El negocio de la muerte disfrazado de ciencia. Y aún así, el pueblo los necesitaba. No había alternativa. Ni monjes, ni rezos, ni curanderos podían con la peste. El médico medieval, con su pico y su bastón, era la última esperanza. Una esperanza que olía a vinagre, a sudor, a cadáver. Porque en esos días la línea entre médico y sepulturero era demasiado delgada. A veces, la misma persona cumplía ambos roles. Y los cuerpos se amontonaban, esperando que alguien dijera que había sido un intento de curar, aunque todos supieran que había sido solo una manera más de morir. La peste, la fiebre, las heridas, no atacaban a todos por igual, y tampoco los médicos trataban a todos de la misma manera. Había una medicina para los ricos y otra para los pobres. Un noble enfermo podía llamar a un médico con pergaminos, con libros escritos en latín, con un aire de autoridad. Entraba al castillo, revisaba al paciente sin tocarlo, miraba la orina en un frasco de cristal, agitaba el líquido frente a la luz de una vela y declaraba con solemnidad: el equilibrio de los humores está roto. Entonces prescribía sangrías con cuchillos bañados en plata, cataplasmas con vino especiado, baños de leche tibia o polvos traídos de tierras lejanas. Todo muy caro, todo inútil, a veces hasta más mortal que la enfermedad misma. Mientras tanto, en las aldeas, el campesino se curaba con ajo, con cebolla, con agua hervida, con hierbas recogidas en el bosque, no porque fueran milagrosas, sino porque eran más inofensivas que las sangrías o los venenos de la corte. Y en ocasiones era esa pobreza la que lo salvaba, porque donde el noble moría drenado, el campesino sobrevivía con caldo y descanso. Los pobres tenían sus propios curanderos, viejas de las aldeas que sabían distinguir una raíz de otra, que hervían plantas en ollas ennegrecidas, que rezaban mientras aplicaban compresas de barro. La iglesia las llamaba brujas, pero los campesinos las llamaban salvación. Y si alguna lograba curar lo que un médico había empeorado, su fama se extendía como el eco de un milagro. El contraste era grotesco. En los palacios, los médicos servían más como adorno que como cura. Un rey moribundo podía rodearse de 10 doctores, todos murmurando palabras en latín, todos discutiendo entre sí, mientras el paciente se consumía en la cama. Era un espectáculo de ciencia vacía donde nadie se ponía de acuerdo, y la vida se escapaba mientras los debates se alargaban. En cambio, en las chozas de barro, la vida se defendía con lo poco que había. Un trago de infusión, un paño húmedo en la frente, el calor de una hoguera, y a veces funcionaba. El pobre sobrevivía porque no había nadie que le sacara sangre, ni que le diera mercurio, ni que le untara ungüentos con grasa rancia y plomo. La ironía era cruel. Cuanto más dinero tenías, más cerca estabas de morir en manos de un médico. Y cuanto menos podías pagar, más oportunidades tenías de que tu cuerpo, solo, con descanso, encontrara la manera de sanar. Los cronistas escribieron que en algunas aldeas enteras, donde nunca llegó un médico, la gente resistió más que en ciudades plagadas de doctores. Porque en las ciudades, la medicina era un desfile de errores, y en el campo, la ignorancia era, sin saberlo, la mejor protección. En la Edad Media, la medicina no estaba escrita en la piel, sino en el cielo. El destino del enfermo podía decidirse no por su herida, ni por su tos, ni por su fiebre, sino por el lugar de la luna y las estrellas. Los médicos llevaban consigo tablas astrológicas, pergaminos manchados de cera y tinta, donde calculaban los movimientos de los planetas. Un eclipse podía ser interpretado como la señal de una epidemia, un cometa como el anuncio de una fiebre incurable. Y antes de abrir una vena para hacer sangrías, miraban al firmamento, porque creían que el cuerpo y el cielo estaban unidos por hilos invisibles. Así, si Marte dominaba la noche, había que cortar más profundo.
Si la luna estaba llena, había que evitar ciertos remedios. Y si Venus brillaba demasiado, era señal de excesos carnales. Por eso, muchos recetaban abstinencia como si fuera una medicina. Pero no eran solo estrellas. El miedo llenaba cada gesto. Se colgaban amuletos sobre el cuello del enfermo, bolsitas de cuero con dientes de animales, huesos pulverizados, cabellos trenzados. Algunos médicos daban reliquias santas para que el paciente las chupara, convencidos de que el contacto con un hueso de santo podía expulsar el mal. Otros ponían medallas benditas en la cama, no para curar, sino para convencer al paciente de que estaba protegido. Era una medicina de símbolos, de objetos, de rituales. Se usaba la palabra como cuchillo, oraciones interminables que acompañaban cada remedio, porque en esa época la línea entre médico y sacerdote era borrosa. El enfermo debía confesar sus pecados porque la enfermedad no era solo física, era vista como un castigo divino. Y el remedio más común no era una planta ni un ungüento, era la penitencia. Había recetas que hoy suenan a fábula. Ungüentos hechos con grasa de jabalí mezclada con cenizas humanas, polvos de momia, traídos desde Egipto, molidos como si fueran especias para la sopa, corazones de sapos secos y colgados bajo la almohada, o la recomendación de dormir con una rana viva en la boca para curar una inflamación de garganta. Nada de esto funcionaba. Pero lo terrible es que sí calmaba la mente del enfermo que, creyendo en la fuerza del ritual, aceptaba el dolor como parte de la cura. Era teatro, era superstición, era magia pintada de medicina. Los médicos medievales eran actores en un escenario de peste. Recitaban fórmulas, agitaban hierbas, miraban al cielo y hacían del sufrimiento un espectáculo solemne. Y los enfermos, sin otra opción, se entregaban a ese teatro con la esperanza de que, entre tantas palabras, alguien lograra arrancarles la muerte del cuerpo. El médico medieval no llegaba solo con remedios dudosos. Llegaba con sus manos y con ellas la verdadera sentencia. No existía el concepto de higiene. Un mismo cuchillo servía para abrir una vena en la mañana y para cortar carne en la tarde. Un mismo paño limpiaba el sudor de varios pacientes. Un mismo balde de agua turbia se usaba hasta que ya no se distinguía el color del líquido. Cuando un médico entraba a una casa con peste, salía con ella impregnada en su ropa, en su aliento, en sus dedos. Y sin saberlo, llevaba la enfermedad como quien lleva un secreto. La esparcía en la siguiente cama, en el siguiente pueblo, en la siguiente corte. Los relatos hablan de médicos que recorrían aldeas enteras con su maletín de madera lleno de instrumentos oxidados, pinzas manchadas, agujas melladas, bisturíes de hierro que nunca conocieron fuego purificador. Creían que el dolor era parte de la cura, y en cierto modo lo era, porque donde tocaban, el mal se multiplicaba. El contacto humano, tan necesario, era también condena. Un médico tomaba el pulso con las mismas manos que habían acariciado la frente de un moribundo. Ponía su oído en el pecho del enfermo sin pensar que el aire de su boca podía contagiarlo. El olor del paciente se pegaba a su barba y la barba al siguiente enfermo. Así, muchas veces, el médico era la plaga disfrazada de esperanza. El pueblo lo recibía con reverencias, con miedo y con fe. Pero tras su visita, más casas caían enfermas, más camas se llenaban de cuerpos exhaustos, más funerales se improvisaban al caer la noche. Las ciudades medievales, con sus calles angostas y su hedor permanente, eran el escenario perfecto para esta tragedia. Un solo médico podía ser el hilo que unía a 100 muertos, no por maldad, no por traición, sino por ignorancia. Y la ironía se repetía como un eco. El enfermo que esperaba la salvación al abrir la puerta estaba dejando entrar a su propio verdugo. La figura del médico de la peste es hoy casi un disfraz. Un rostro con máscara de pico, túnica negra, guantes y sombrero ancho. Pero en su tiempo no era símbolo de protección.
era la imagen misma del miedo. El pico de la máscara estaba relleno con hierbas secas, pétalos, especias y vinagre. Creían que esos olores fuertes podían espantar el miasma, el aire corrompido que pensaban llevaba la peste. Pero ese aire no era humo, ni maldición, era contagio. Y mientras el médico respiraba tranquilo tras su máscara perfumada, la enfermedad seguía entrando en su cuerpo sin que él lo supiera. Su túnica de cuero, encerado, parecía un escudo contra la peste, pero solo era un sudario adelantado. El sudor se acumulaba debajo, el calor lo debilitaba, y cuando se quitaba aquella segunda piel para descansar, ya estaba contaminado. Muchos de estos médicos eran más notarios que curadores. No venían a salvar, venían a contar muertos, a certificar herencias, a firmar papeles que aseguraban que una casa estaba condenada. Eran emisarios de la peste, más que sus enemigos. En las calles su presencia era un mal augurio. Al verlos llegar, los niños se escondían, las madres rezaban, los hombres cerraban puertas, porque donde entraba un médico de la peste, pronto entraba el silencio. Y aún así, algunos morían convencidos de que aquella figura enmascarada era su última esperanza. Se aferraban a la túnica negra como quien se aferra a la orilla de un río, sin saber que esa orilla también estaba hecha de barro, lista para hundirse con ellos. La máscara con pico quedó grabada como símbolo de horror. Pero lo más terrible no era su forma, era la certeza de que detrás de esos ojos vidriosos había un hombre que no entendía lo que enfrentaba y que, sin saberlo, multiplicaba la muerte con cada paso. La confianza en los médicos comenzó a resquebrajarse. Las familias notaban que, después de una visita, la fiebre no bajaba, que el dolor se agravaba, que los vecinos morían uno tras otro como si el mismo doctor hubiera traído consigo la maldición. Por eso, en muchos pueblos, los médicos dejaron de ser llamados. Se buscaba primero a la curandera, a la partera, al viejo que conocía hierbas, a la mujer que rezaba oraciones al oído. Tal vez no tenían libros, ni ropajes, ni máscaras, pero tenían algo más valioso: el tacto humano, la cercanía, la ilusión de cuidado. En medio de una peste, algunos preferían frotarse con ajo, dormir con una rama de ruda bajo la almohada, colgar un sapo seco sobre la puerta. Cualquier cosa antes que abrirle la puerta a un médico con sus cuchillos y su olor a cadáver. La superstición era peligrosa, sí, pero al menos no entraba en tu casa con instrumentos bañados en la sangre de otros. Y para muchos, la diferencia entre superstición y medicina era solo una palabra más en latín. La gente aprendió a temer más a los vivos que a los muertos, más al doctor que al demonio, porque el demonio era invisible, pero el médico tenía rostro, manos y nombre. En aldeas enteras, los doctores eran expulsados a pedradas. Algunos fueron asesinados por multitudes que preferían morir solos antes que dejar que el portador de la peste pusiera un pie en sus casas. Y esa desconfianza se transmitió por generaciones. En muchos rincones de Europa, todavía hoy, se escucha el eco de ese temor. La idea de que el médico no siempre llega para curar, sino para cobrar. Lo que en su tiempo era un intento de ciencia, quedó grabado como terror popular. Y la medicina medieval, más que aliviar, dejó cicatrices de miedo en la memoria colectiva. La medicina medieval no fue solo una práctica equivocada, fue un espejo, un reflejo de una época donde la ignorancia y la fe caminaban tomadas de la mano, donde el remedio podía doler más que el mal, y el médico podía ser más temido que la peste. Porque la Edad Media no se construyó con certezas, sino con sospechas. Se creía en los humores del cuerpo, en las estrellas que guiaban diagnósticos, en oraciones que se mezclaban con sangrías. Un médico podía recetar rezos, purgas, ayunos o el sacrificio de un animal en nombre del equilibrio perdido. Y entre tanto, el enfermo esperaba. A veces mejoraba por pura suerte.
A veces empeoraba hasta morir, pero siempre quedaba la duda. ¿Fue la enfermedad o fue la cura? Las plazas se llenaban de muertos y los vivos susurraban que quizás era mejor confiar en el azar, en la hierba del camino, en el agua bendita. Al menos esas cosas no te abrían las venas ni te acercaban un cuchillo al cuello. La ironía más cruel es que en medio de esa oscuridad también se sembraron las primeras semillas de la medicina moderna. Los errores de entonces fueron las lecciones de después. Las muertes que provocaron los médicos de ayer son las razones por las que hoy exigimos higiene, ciencia, pruebas, cuidado. Pero en aquel tiempo nadie lo sabía. El enfermo solo veía entrar a un hombre con bata, con máscara, con promesas, y sabía que tal vez lo último que escucharía en vida sería la voz de su médico. Porque en la Edad Media la enfermedad mataba, pero a veces el médico era quien daba el golpe final. Así se recuerda aquella época, como un mundo donde la esperanza podía ser veneno y donde la medicina era tan peligrosa como la peste que pretendía detener. Gracias por quedarte hasta el final de este relato. Si esta historia te acompañó, si te hizo imaginar olores, ruidos y miedos olvidados, podés dejar tu like, suscribirte al canal y contarme desde dónde nos estás escuchando. Soy Relatos para la Almohada y espero que esta noche encuentres descanso, aunque las sombras del pasado aún respiren cerca. Hola a todos. Esta noche vamos a ponernos en la piel de alguien que sinceramente nadie en su sano juicio querría ser. Olvídate de lo cool que se ve la máscara, ese pico largo, esa túnica negra, esos guantes de cuero. Desde fuera pareces un personaje salido de una película de terror, pero por dentro estás sudado, desesperado, mal pagado, si es que te pagan, y rodeado de más muerte que un campo de batalla. Así que, antes de que empiece esta travesía por el infierno medieval, tómate un segundo para darle like al video si te gustan estas exploraciones oscuras de los peores trabajos que ha inventado el ser humano. Y dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y qué hora es allá. Siempre es interesante ver hasta dónde llega esta comunidad nocturna. Ahora, apaga las luces, siéntate cómodo. Tal vez enciende un ventilador para ese murmullo de fondo, porque estás a punto de convertirte en algo peor que un médico sin cura. Estás a punto de convertirte en doctor de la peste. Despertas en el año 1348, felicitaciones. Estás vivo, eso ya es raro. Abres los ojos en una habitación oscura, húmeda, con el techo de madera que cruje con cada soplido del viento. Tienes 27 años, lo que en tiempos de peste equivale a ser casi anciano. Tu cama es un tablón duro, tu almohada, una bola de trapo, la manta huele a moho y desesperación. Te estiras y tu columna suena como una escalera de madera maldita. Te levantas con el cuerpo pesado porque hoy no vas a descansar. Hoy te toca visitar a los enfermos, a los moribundos, a los que ya están muertos pero no lo saben. Te vistes para morir. Primero te pones la túnica negra, pesada, encerada, diseñada para que la peste resbale sobre ti. Spoiler, no resbala. Después, los guantes gruesos, las botas que parecen piedras. Y por último, del pico. Sí, esa máscara que hoy verías en TikTok en un video de coreografía medieval estética. Dentro del pico hay una mezcla de hierbas aromáticas, lavanda, menta, pétalos secos. La idea era que si el aire olía bien, no te morías. Sí, eso pensaba, como si una peste bubónica se pudiera tapar con perfume. Te colocas la máscara, se te empañan los lentes, te falta el aire. Ya estás sudando y ni siquiera has salido de casa. La ciudad está en silencio. Y no es paz, sales a la calle. Florencia, 1340ª primavera. Pero no hay pájaros, no hay niños jugando. No hay vendedores gritando en las plazas, solo campanas. Y ese silencio raro, ese que pesa más que el ruido. Las puertas están cerradas, las ventanas tapiadas. Y tú caminas por la ciudad como una sombra con patas. A lo lejos ves a una mujer quemando la ropa de su hijo. No llora, ya se le acabaron las lágrimas hace 2 funerales.
tu primer paciente del día. Te llaman a una casa rica. Siempre los ricos primero, incluso cuando el mundo se derrumba. El primo del alcalde tiene fiebre, bubones bajo los brazos y un color de piel que grita adiós desde el umbral de la vida. Lo revisas desde lejos con tu bastón. Sí, llevas un palo para no tener que tocar a nadie. Le recitas una oración en latín, le das una cura, vino con ajo y polvo de esmeralda molida. Porque sí, en serio creían que tomar joyas curaba enfermedades. Spoiler otra vez, no. Anotas algo en tu cuaderno, no para ayudarlo, sino para que cuando muera, porque va a morir, al menos quede un registro. Sales, él muere esa misma tarde. Eres un fantasma con bata. En la calle, los niños te miran con miedo. Algunos creen que eres la muerte. Otros piensan que puedes salvarlos. La mayoría solo sabe una cosa. Si el doctor de la peste entra a tu casa, es porque alguien no va a salir. Pasas por una pila de ropa ardiendo. Ratas corren por los callejones. Las ignoras. Todos las ignoran. Nadie sabe todavía que son ellas y sus pulgas las verdaderas asesinas. ¿Almuerzo? ¿Qué es eso? Ya es mediodía. Llevas horas caminando, transpirando bajo capas de tela maloliente. No has comido nada. Tampoco te apetece. El olor a muerte te quita el apetito. Te ofrecen un pan duro como ladrillo. Lo rechazas. Bebes agua de un odre viejo. Sabe a cuero y desesperación. Te duele la cabeza. Te mareas. Pero sigues, porque aún quedan 7 casas más por visitar. Y ese fue solo el comienzo del día. Te llaman al hospital. Es curioso cómo le llaman hospital, pero lo que te espera es más parecido a un matadero o a una fosa común con techo. Te dicen que un nuevo grupo de infectados ha llegado. Una carreta los dejó en la entrada como si fueran sacos de papas podridas. No hay médicos suficientes, no hay medicinas reales, y la mayoría de los que están aquí ya están más allá del punto de retorno. Tú llegas, abres la puerta, y el olor te golpea como un ladrillo caliente. Heces, vómito, pus, y ese aroma dulce y asqueroso de la piel humana pudriéndose en vida. Algunos gimen, otros balbucean oraciones, y muchos simplemente te miran, con ojos huecos, como si supieran que tú tampoco puedes hacer nada. La limpieza es un mito. Te acercas a una mujer en la esquina, tiene los brazos llenos de bubones. La piel está negra en algunas zonas, no puede hablar, solo respira a medias. Tomas un trapo húmedo, intentas limpiarla, pero el pus se mezcla con sangre y se queda pegado en tu guante. Ni el agua, ni el vinagre, ni tus rezos sirven de mucho. Cada vez que tocas a alguien, sabes que es una ruleta rusa, y no importa cuántas capas lleves encima. La peste entra por cualquier rendija. El tratamiento más avanzado, rezar. No hay penicilina, no hay antibióticos, no hay esperanza médica. Así que haces lo que te enseñaron. Le colocas a cada enfermo una bolsita de hierbas en el pecho. Le dibujas una cruz en la frente con agua bendita. Y le susurras al oído una oración en latín que ya ni tú entiendes. Algunos creen que eso ayuda. Otros simplemente mueren con los ojos abiertos. Tú los tapas con una manta, si hay. Si no, los dejas ahí, porque no puedes detenerte. Cada minuto que pierdes con un moribundo, otro enfermo contagia a su familia. La zona del fuego. Afuera del hospital hay una zona especial, el patio de los muertos. Ahí llevan los cuerpos sin nombre, les rocían aceite barato y les prenden fuego. Tú miras desde lejos, ya ni pestañeas. Hace semanas que ver gente arder dejó de afectarte, pero esta vez reconoces un rostro. Es un joven que atendiste ayer. Te dijo que su madre había muerto y él se sentía fuerte. Ahora está envuelto en una sábana, convirtiéndose en humo, y mientras tanto, las ratas festejan. Caminan entre los cuerpos, muerden telas, roban migajas, se cuelan entre las camas, son inmunes al caos. Tú las ves, todos las ven. Pero nadie sospecha que son el verdadero enemigo. Al contrario, algunos hasta las ven como compañía. Estás perdiendo la fe, ya ni escribes en tu cuaderno. Ya no haces anotaciones. No sirve de nada. Hoy han muerto 23 personas solo en este hospital. Y tú no has salvado a ninguna. Antes de irte, llega una caja.
Un paquete desde Venecia. Dicen que es un nuevo remedio, una mezcla de arsénico, azufre y mostaza. Lo pruebas en un paciente, vomita sangre, muere en 2 horas, cierras la caja y la empujas con el pie bajo una mesa. Será otro objeto más para acumular polvo y culpa. Te llaman al hospital. Es curioso cómo le llaman hospital, pero lo que te espera es más parecido a un matadero o a una fosa común con techo. Te dicen que un nuevo grupo de infectados ha llegado. Una carreta los dejó en la entrada como si fueran sacos de papas podridas. No hay médicos suficientes, no hay medicinas reales, y la mayoría de los que están aquí ya están más allá del punto de retorno. Tú llegas, abres la puerta, y el olor te golpea como un ladrillo caliente. Heces, vómito, pus, y ese aroma dulce y asqueroso de la piel humana pudriéndose en vida. Algunos gimen, otros balbucean oraciones, y muchos simplemente te miran con ojos huecos, como si supieran que tú tampoco puedes hacer nada. La limpieza es un mito. Te acercas a una mujer en la esquina, tiene los brazos llenos de bubones. La piel está negra en algunas zonas, no puede hablar, solo respira a medias. Tomas un trapo húmedo, intentas limpiarla, pero el pus se mezcla con sangre y se queda pegado en tu guante. Ni el agua, ni el vinagre, ni tus rezos sirven de mucho. Cada vez que tocas a alguien, sabes que es una ruleta rusa, y no importa cuántas capas lleves encima. La peste entra por cualquier rendija. El tratamiento más avanzado, rezar. No hay penicilina, no hay antibióticos, no hay esperanza médica, así que haces lo que te enseñaron. Le colocas a cada enfermo una bolsita de hierbas en el pecho, le dibujas una cruz en la frente con agua bendita y le susurras al oído una oración en latín que ya ni tú entiendes. Algunos creen que eso ayuda, otros simplemente mueren con los ojos abiertos. Tú los tapas con una manta, si hay, si no, los dejas ahí, porque no puedes detenerte. Cada minuto que pierdes con un moribundo, otro enfermo contagia a su familia. La zona del fuego. Afuera del hospital hay una zona especial, el patio de los muertos. Ahí llevan los cuerpos sin nombre, les rocían aceite barato y les prenden fuego. Tú miras desde lejos, ya ni pestañeas. Hace semanas que ver gente arder dejó de afectarte, pero esta vez reconoces su rostro. Es un joven que atendiste ayer. Te dijo que su madre había muerto y él se sentía fuerte. Ahora está envuelto en una sábana, convirtiéndose en humo, y mientras tanto, las ratas festejan. Caminan entre los cuerpos, muerden telas, roban migajas, se cuelan entre las camas, son inmunes al caos. Tú las ves, todos las ven, pero nadie sospecha que son el verdadero enemigo. Al contrario, algunos hasta las ven como compañía. Estás perdiendo la fe, ya ni escribes en tu cuaderno, ya no haces anotaciones. No sirve de nada. Hoy han muerto 23 personas solo en este hospital y tú no has salvado a ninguna. Antes de irte, llega una caja, un paquete desde Venecia. Dicen que es un nuevo remedio, una mezcla de arsénico, azufre y mostaza. Lo pruebas en un paciente, vomita sangre, muere en 2 horas, cierras la caja y la empujas con el pie bajo una mesa. Será otro objeto más para acumular polvo y culpa. Regresas a casa, pero algo no está bien. Tus pasos son más lentos hoy. El hospital te quitó lo poco que te quedaba de energía. Llegas a tu puerta. No hay ruidos. No hay olor a caldo ni a pan viejo. Solo silencio. Tu corazón se acelera, entras. Tu esposa está sentada en la esquina con la cabeza baja. Tu hijo de 8 años está en la cama, temblando, sudando y tosiendo con fuerza. Reconoces los síntomas al instante. No necesitas examinarlo. Ojos apagados, fiebre alta, tos con sangre y ese pequeño bulto en el cuello que apenas se nota, pero tú sabes lo que significa. Es la peste y llegó a tu hogar. Tu esposa llora en silencio, te mira. Busca esperanza en tus ojos, pero tú ya no la tienes. Intentas tocarle el rostro, pero ella te aparta la mano. No te das cuenta, te dice, si tú te enfermas, ¿quién va a enterrar a los dos?
Todo lo que aprendiste, todo lo que te enseñaron, las reglas, la distancia, los protocolos, se quiebran. Porque ahora no es un extraño, es tu hijo, y lo estás viendo deshacerse frente a ti. Buscas desesperadamente algo que sirva, revuelves frascos, hierbas secas, aceites rancios, incluso ese remedio de Venecia que mató al último enfermo. Nada, absolutamente nada tiene sentido. Lo único que hace es mojarle los labios con agua y sujetarle la mano, como si eso pudiera espantar a la muerte. Las horas pasan y luego se detienen. Tu esposa canta una canción vieja, la misma que usaba para dormirlo de bebé. Tú solo lo observas, contando sus respiraciones, esperando un milagro, temiendo el último suspiro. Y entonces llega un gemido, una exhalación larga, y ya está. Lo entierras tú mismo afuera, de madrugada, sin ceremonia, sin sacerdote. Solo una pala, una linterna y el corazón hecho trizas. Le haces una cruz de madera improvisada. No dices nada, no puedes, esa noche no duermes. Te quitas la máscara, la dejas en la mesa, te miras al espejo y por primera vez en semanas lloras. No como doctor, no como científico, no como médico de la peste. Lloras como un padre, pero la ciudad no se detiene, la muerte tampoco. Mañana hay más pacientes, más cadáveres. Y cuando pensabas que ya habías visto suficiente horror, una vecina te detiene. Sus ojos están hinchados, rojos. No dice nada, solo señala tu puerta. Corres, tu casa, tu refugio, tu último rincón de cordura. Y ahí, en medio del silencio, escuchas una tos, seca, persistente, infantil. Tu hijo, en la esquina del cuarto, tapado con una manta que ya no abriga, te mira con miedo, con fiebre, y con esas manchas negras en el cuello que conoces demasiado bien. Tu mundo se detiene, la peste ha entrado, no por la puerta, no por las ventanas, entró como el humo, invisible, silenciosa, letal. Y de pronto, todo tu entrenamiento, todas tus pócimas, todas tus oraciones no sirven de nada, porque no puedes operarlo, no puedes darle medicina, no puedes tocarlo, solo puedes sentarte y mirar cómo respira cada vez menos, cómo se le apagan los ojos, cómo te llama, y no puedes responder, porque eres un médico, pero sigues siendo humano, y porque en ese momento la peste no distingue entre sabio y analfabeto, entre rico y pobre, ni entre doctor y paciente. La peste solo toma lo que escondías detrás de la máscara. La máscara no era por protección, era por distancia. Muchos creen que te ponías la máscara para protegerte, pero número. La verdad es más triste. La usabas para no mirar a nadie a los ojos, porque si lo hacías, veías miedo, veías desesperación, veías a un niño preguntándose si iba a morir, y no podías mentirle. La máscara era tu barrera, tu muro emocional, tu forma de poder seguir entrando en casas sin quebrarte. Nadie supo lo que anotaste en tu cuaderno cada noche escribías. No por ciencia, no por historia, sino porque necesitabas soltar. Anotabas los nombres de los que habías perdido, de los que se habían aferrado a tu mano antes de morir, de los que murieron sin nadie. Y entre los márgenes, a veces escribías frases sueltas. Hoy vi morir a una madre con su bebé en brazos. No recuerdo la última vez que dormí sin soñar con gritos. Estoy perdiendo la fe. Pero eso nadie lo leyó. Porque cuando terminó la peste, quemaron tus notas. Decían que podían estar infectadas. Te volviste invisible. Con el tiempo, la gente ya no te agradecía. Te evitaban. Te escupían al pasar. Te culpaban. Tú trajiste la peste. Todo empezó cuando tú llegaste. Tú no curas. Tú anuncias la muerte. Y tú no respondías. Porque en el fondo también lo pensabas. Y cuando todo terminó, no sabías cómo seguir. Un día, las campanas dejaron de sonar. La peste se fue. Sin avisar, sin cerrar la puerta, las calles se llenaron de silencio. No del silencio de la muerte, sino del silencio de los que quedaron. Y tú ya no sabías qué hacer. Tu casa vacía, tu bata colgada, tu máscara sobre la mesa,
mirándote, juzgándote. No sabías si habías sido un héroe o solo un testigo de una gran tragedia. Y entonces llegó la carta, sellada, urgente. Una nueva ciudad te necesita. Hay rumores de un brote en el norte. Tiemblas, no por miedo a morir, sino porque no estás seguro de si aún estás vivo por dentro. La carta llegó al amanecer. Era simple, un papel doblado, sellado con cera, firmado por el Consejo Médico del Norte. Hemos tenido casos. Necesitamos un médico con experiencia. La situación es urgente. Tu pulso se acelera. Otra ciudad, otra peste. Otra vez ponerte la máscara. La túnica, el alma a prueba. La carta tiembla en tus manos, no por el papel, sino por lo que representa. Volver. Volver a ver ojos vacíos, volver a enterrar nombres, volver a escuchar gritos que nunca se van del todo. Preparas tus cosas. En silencio guardas tu bastón, tus frascos vacíos, tu cuaderno manchado y esa máscara que ya no parece parte de un uniforme, sino parte de vos. Tu casa está vacía, no hay nadie que te despida, tampoco nadie que te detenga. Salís sin cerrar la puerta, porque sabés que si volvés no va a importar. El camino al norte está desierto, ni comerciantes, ni viajeros. Solo vos y el viento, cruzando pueblos medio abandonados, donde el miedo se quedó a vivir. En una aldea, un anciano te reconoce, te mira fijo y te dice: pensé que ya te habías ido con ellos. Vos bajás la mirada, no contestás, porque una parte de vos sí se fue con ellos. La nueva ciudad no es muy distinta a paredes tapadas, campanas sonando. Y otra vez, los mismos síntomas, fiebre, bubones, sangre, la peste volvió. O tal vez nunca se fue del todo y vos volvés a convertirte en sombra, en figura, un presagio. Pero algo es diferente esta vez. Ya no temes contagiarte, ya no temes morir. Lo que temes es no sentir nada. Te das cuenta de que no llorás, no te estremeces, no te inmutás, solo actuás mecánicamente. Fríamente, como si tu alma hubiese sido reemplazada por protocolo. Y al final del día, te sentás en una banca de piedra, sacas tu cuaderno, escribís una sola línea. Estoy vivo, pero no sé para qué. Cerrás el cuaderno, te sacás la máscara y por primera vez en mucho tiempo dejás que el aire toque tu rostro, aunque esté podrido, aunque esté infectado, porque en ese momento no te importa morir, te importa sentir algo. Y mientras el sol se oculta detrás de otra ciudad moribunda, te levantás, volvés a ponerte la máscara y caminás hacia la próxima puerta, porque incluso si ya no queda nada de vos, alguien tiene que tocar, alguien tiene que entrar, alguien tiene que quedarse hasta el final. Lo que quedó después de la peste y lo que nadie quiso recordar, ya no uso la máscara. Hace años que no. La colgué en la pared cuando todo terminó. Polvorienta, dura, todavía huele a lavanda y miedo. A veces la miro y me pregunto si esa máscara escondía al médico que fui o si me escondía a mí mismo. La ciudad volvió a la vida, pero yo no. Las campanas ya no suenan por muertos. Los mercados están llenos otra vez. Los niños volvieron a correr. Las iglesias a rezar. Los ricos a olvidar. Pero yo sigo recordando. Cada rostro, cada nombre, cada vez que me miraban como si fuera esperanza o como si fuera la muerte disfrazada. Fui útil, pero nunca bienvenido. Al principio me necesitaban. Pagaban por mi presencia, me daban raciones, hasta me ofrecieron ciudadanía si sobrevivía. Pero cuando el último enfermo murió, me dejaron solo. Algunos me temían, otros me acusaban. El médico no cura, trae la peste. Desde que llegó, solo mueren más. Se lleva el alma con ese bastón. Nadie recordaba cuántas puertas toqué, ni cuántos cuerpos cargué, ni cuántas veces entré a una casa sin saber si saldría vivo. Solo veían al cuervo, nunca al hombre. Yo no fui el primero, y tampoco el último. Desde tiempos antiguos hubo médicos como yo. Algunos ni siquiera eran médicos.
Eran jóvenes sin futuro, cirujanos fracasados, curanderos desesperados, pero cuando nadie más se quedaba, ellos lo hacían. La ciudad de Orvieto contrató 1 por 4 veces el salario de un médico común. El Papa Clemente VI tuvo varios trabajando para él. Y en Venecia, de 18 médicos, solo 1 quedó en su puesto cuando la peste realmente llegó. Los demás huyeron o murieron, cobardes, sabios. No lo sé, solo sé que para quedarte tenías que estar dispuesto a morir. Y muchos murieron sin que nadie los recuerde. Tampoco todos fuimos héroes. Algunos cobraban por cada visita, vendían curas que no hacían nada, daban vino con esmeralda molida, triaca con carne de víbora, sanguijuelas para limpiar el alma. Otros usaban sapos vivos sobre los bubones. Los que más sabían abrían las llagas con cuchillos largos, como pértigas, intentando sacar la peste como si fuera barro podrido. No teníamos antibióticos. No sabíamos que era una bacteria. Apenas entendíamos que el aire podía estar envenenado. Por eso usábamos máscaras, no para protegernos del contagio, sino para protegernos de la verdad, que no podíamos hacer nada. La máscara no era ridícula, era desesperación con forma de cuervo. El pico estaba lleno de hierbas aromáticas, lavanda, mirra, clavo de olor. Algunos ponían opio, otros una mezcla de 55 hierbas con miel, víbora, canela y quién sabe qué más. No funcionaba, pero al menos no olíamos la muerte. Y ese bastón largo que cargábamos no era solo para tocar a los enfermos desde lejos. A veces era para defendernos, o para separar a los vivos de los muertos, o para medir cuánto tiempo le quedaba a alguien. Como ese reloj de arena con alas que llevaba uno de mis colegas grabado en la punta del suyo. Tempus fugit. El tiempo vuela, la vida se va. Escribíamos todo, no por ciencia, por cordura. Cada paciente, cada muerte, cada oración que susurrábamos en latín sin entenderla. Los registros eran parte de nuestro contrato, los testamentos también. Firmábamos como testigos cuando el notario ya no estaba. Recomendábamos qué ropa quemar, a quién aislar, qué barrio cerrar. No éramos solo médicos, éramos vigilantes, notarios, portadores de noticias que nadie quería escuchar. Algunos lo hicieron por fe, otros por culpa. Yo no estoy seguro. Tal vez me quedé porque no tenía a dónde ir, o porque creía que si no entraba yo a esas casas, no entraría nadie. Otros lo hacían por ego, por fama, por un sueldo, por un pedazo de pan. Y al final todos terminábamos igual, solos, aislados, vigilados, temidos por todos, incluyendo por nosotros mismos. Cuando todo pasó, nos volvimos caricatura, dibujos de burla, obras de teatro, carnavales con máscaras de pico, nos reían, nos parodiaban, nos convertimos en parte del folclore. Tal vez está bien. Reírse del miedo ayuda a sobrevivirlo. Pero a veces, cuando veo esas máscaras colgadas en una tienda, decoradas como si fueran chistes, me dan ganas de gritarles. Yo fui eso, y no era gracioso, pero aprendimos algo, aunque nadie lo dijo en voz alta. Aprendimos que aislar funciona, que registrar es importante, que alguien tiene que quedarse cuando todos huyen y que incluso en la peor peste, la compasión sigue siendo medicina. Yo no curé a muchos, pero estuve ahí, y eso a veces era lo único que alguien necesitaba. Hoy soy solo un viejo, nadie me reconoce sin la máscara, camino por la plaza, nadie se aparta, nadie me teme, y eso está bien, porque la peste ya pasó, pero yo todavía estoy sanando. Bueno, si llegaste hasta acá, gracias. No todos soportan mirar a los ojos del pasado sin apartar la vista, pero tú lo hiciste. Quizás porque, en el fondo, sabes que las historias más oscuras también son las que más nos enseñan, las que nos recuerdan que incluso en los peores tiempos alguien siempre decide quedarse. Así que si esta historia te hizo pensar, sentir o simplemente te acompañó esta noche, considera suscribirte. Este canal no es solo para entretener, es para recordar. Y a veces
para resistir. Déjame un comentario diciéndome desde qué lugar del mundo estás viendo esto. Me encantaría leerte. Y si te gustó este viaje al pasado, compartilo con alguien que se atreva a mirar de frente a los que vivieron en la sombra, con una máscara, un bastón y más valor del que cualquiera les reconoció. Nos vemos en la próxima historia. O como decían en tiempos de peste, que Dios nos guarde a todos. Hola, esta noche te traigo algo más oscuro. Una historia que no tiene castillos, ni caballeros, ni héroes. Una historia que huele a barro, a sangre y a desesperación. Porque esta vez no vas a despertarte en un palacio, ni en una aldea. Vas a despertarte en el agua estancada de un pantano medieval. Y tu trabajo, tu único trabajo, es dejar que parásitos se alimenten de vos. Sí, ese trabajo existía. Recolector de sanguijuelas parece una broma, una exageración, pero fue tan real como el hambre, tan necesario como la medicina y tan miserable como el cuerpo que lo soportaba. Así que, si estás listo para sumergirte, literalmente, en una de las profesiones más espantosas de la historia, apagá las luces, pone un poco de ruido blanco de fondo y quédate conmigo. Porque esto es ¿Por qué ser recolector de sanguijuelas era una verdadera pesadilla? Bienvenido a tu nuevo trabajo. Te despertás cubierto de barro. Tus pies están descalzos, tus ropas húmedas y el aire a tu alrededor huele a pantano, a podredumbre, a musgo viejo y carne viva. Todavía no sabes tu nombre, pero sabes una cosa. Tenés hambre y tenés que trabajar. No tenés herramientas, no hay carretas, ni arado, ni un banco donde sentarte. Solo un balde y tus propias piernas, porque hoy, igual que ayer, vas a meterte en un pantano hasta las rodillas para alimentar sanguijuelas con tu sangre. No es una metáfora, es tu trabajo. Sos un recolector de sanguijuelas y no sos un médico, no sos un boticario. Sos un campesino sin tierras, sin derechos y sin suerte que gana unas pocas monedas dejándose morder por parásitos. Literalmente, lo llaman extracción viva, porque las sanguijuelas no se recolectan con redes, ni con ganchos, ni con trampas. Se recolectan con vos. Tenés que caminar lentamente por el agua estancada, entre juncos, barro y heces de animales, hasta que las sanguijuelas te huelan. Porque te huelen, te detectan por el calor, por el movimiento y por el sutil olor a sangre. Y cuando te encuentran, se aferran. Primero es un cosquilleo, después una picazón y después el ardor. No podés sacarlas enseguida, tenés que dejarlas que se inflen, que se llenen con tu sangre. Solo cuando están bien gordas, las arrancás con cuidado y las dejás caer en un balde con agua fresca. Esa es tu paga. Cada una de esas sanguijuelas vale más que vos. Pero hay un problema. No podés sangrar demasiado. Si te debilitas, no podés trabajar mañana. Y si no trabajás mañana, nadie te va a alimentar. Nadie te va a ayudar. Y si las sanguijuelas mueren, es tu culpa. Porque en los hospitales, en los monasterios, en las casas de los nobles, hay médicos esperando esos pequeños demonios viscosos. Las usan para curar de todo, desde fiebres hasta melancolía, desde congestión hasta envenenamientos. Dicen que chupan lo malo, que equilibran los humores, que devuelven la salud. Vos sabés que solo chupan lo que encuentran y que si se equivocan, también se llevan la vida. Y vos sos el que las alimenta. Para entender cómo llegaste a este punto, tenemos que volver atrás, mucho más atrás, a los griegos, a Hipócrates, a Galeno, los padres de la medicina antigua. Ellos creían que el cuerpo estaba gobernado por 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, y que todas las enfermedades eran desequilibrios entre esos humores. ¿Tenías fiebre?
sobraba sangre. Dolor de cabeza, sobraba sangre. Ira, tristeza, ansiedad, más sangre. Y si sobraba sangre, había que sacarla. Durante siglos, los médicos usaron lancetas para hacer sangrías. Abrían venas del brazo o el tobillo y dejaban salir lo que llamaban la presión del alma. Pero era un método impreciso, brutal, y no todos los médicos querían mancharse las manos. Ahí aparecieron ellas, las sanguijuelas, una solución elegante, precisa, silenciosa. No hacían ruido, no se quejaban, no dejaban cicatriz, solo chupaban, lentas, insaciables, y pronto se convirtieron en oro líquido. Durante los siglos XII al XIX, las sanguijuelas pasaron de ser bichos asquerosos a ser parte del botiquín de toda Europa. Había especies enteras dedicadas solo a la medicina, especialmente la Hirudo medicinalis, la más apreciada. Los nobles las usaban para purgar excesos, los clérigos para expulsar la melancolía, las mujeres para corregir la menstruación, los soldados para tratar heridas, aunque sangraran más. En Francia, en 1833, se llegaron a exportar 50 millones de sanguijuelas al año. En Inglaterra, un solo hospital podía usar más de 100.000 al año. Y alguien tenía que conseguirlas. Alguien tenía que pagar el precio. Ese alguien eras vos, el recolector, el cuerpo expuesto, el peón de sangre. Te metías al agua hasta las rodillas, a veces hasta la cintura, las piernas llenas de mordidas viejas, de cicatrices, de marcas que no cerraban. Y si no había suficientes, tenías que apretar las sanguijuelas para que vomitaran y así poder revenderlas. Porque si morían, no servían. Y si estaban vacías, tampoco. Algunas veces te usaban como cebo humano. Te pagaban por quedarte quieto, con el cuerpo desnudo, en medio del pantano, para que las sanguijuelas llegaran más fácil. Horas, bajo el sol, en el frío, sangrando y sin que nadie te viera como algo más que parte del proceso. Ese alguien eras vos, el recolector, el cuerpo expuesto, el peón de sangre. Te metías al agua hasta las rodillas, a veces hasta la cintura, las piernas llenas de mordidas viejas, de cicatrices, de marcas que no cerraban. Y si no había suficientes, tenías que apretar las sanguijuelas para que vomitaran y así poder revenderlas. Porque si morían, no servían. Y si estaban vacías, tampoco. Algunas veces te usaban como cebo humano. Te pagaban por quedarte quieto, con el cuerpo desnudo, en medio del pantano, para que las sanguijuelas llegaran más fácil. Horas, bajo el sol, en el frío, sangrando, y sin que nadie te viera como algo más que parte del proceso. Pero no era solo el dolor físico, había más. Las sanguijuelas no solo chupan sangre, también sueltan una sustancia, hirudina, un anticoagulante. Eso significa que cuando te mordían, no dejabas de sangrar fácilmente, a veces horas, y eso mataba, no de golpe, no con dramatismo, con lentitud, con palidez, con fiebre, con debilidad. Muchos recolectores no llegaban a los 30 años, murmuraban cosas mientras trabajaban, perdían el equilibrio, veían manchas negras flotando en el aire. Y un día simplemente no volvían al pantano. Nadie los buscaba, nadie los lloraba, porque eran eso, herramientas, descartables. Y aún había algo peor, las infecciones. Las heridas abiertas eran la puerta perfecta para los gérmenes. Pero claro, en el siglo XV nadie hablaba de bacterias, solo de aires impuros, de males oscuros, de castigos divinos. Una herida mal cerrada se gangrenaba, una fiebre mal entendida se volvía peste. Una mordida mal colocada podía hacer que una pierna se pudriera en días. Algunos recolectores caminaban cojeando, otros perdían dedos del pie, y unos cuantos terminaban ciegos por infecciones que subían al sistema nervioso. Y sin embargo, volvían, porque no había otra cosa, porque el mundo necesitaba curas,
y alguien tenía que sangrar para conseguirlas. No todos los recolectores eran adultos, algunos eran niños huérfanos, abandonados, vendidos, pequeños de 6, 7, 8 años, usados como carnada viva, porque su piel era más fina, más caliente, más dulce para las sanguijuelas. Se los metía en estanques y se los dejaba ahí, temblando, cubiertos de barro, con el miedo pegado al cuerpo. Les prometían pan, les prometían cobijo. A veces ni siquiera eso. Solo los dejaban allí, a la suerte del hambre, de los bichos, de los hombres. Muchos de ellos no sabían hablar, solo gritaban cuando la mordida llegaba al cuello, a la ingle, al rostro, pero los gritos no importaban, porque mientras las sanguijuelas sobrevivieran, el niño podía morir. A lo largo de Europa, los pantanos se llenaban de rumores, de historias. Se decía que los recolectores estaban malditos, que llevaban dentro enfermedades que se contagiaban por la vista, que si uno te tocaba con sangre en las manos te traía mala suerte. Por eso nadie se les acercaba. Vivían al margen, dormían en chozas, comían lo que sobraba y aún así eran necesarios. Los nobles no querían ensuciarse, los médicos querían resultados y los enfermos querían vivir. Así que ellos seguían, caminando en el barro, alimentando parásitos, vendiendo la sangre que el mundo no quería ver. Así que ellos seguían, caminando en el barro, alimentando parásitos, vendiendo la sangre que el mundo no quería ver. Pero nada dura para siempre. A mediados del siglo XIX, la fiebre de las sanguijuelas empezó a enfriarse. Muy lentamente, casi sin que nadie lo notara, la medicina comenzó a cambiar. Los científicos comenzaron a estudiar el cuerpo con microscopios. Descubrieron los glóbulos, las bacterias, los virus. Entendieron que la sangre no debía extraerse, sino protegerse. Y las sanguijuelas de repente pasaron de milagro a superstición. Los médicos modernos empezaron a ridiculizar su uso. Las universidades comenzaron a enseñar que las sangrías eran peligrosas, que no curaban, sino que debilitaban, que habían matado más pacientes de los que habían salvado. Y como un castillo de cartas, la industria se derrumbó. Los hospitales dejaron de comprar. Los boticarios las escondieron. Los nobles ya no las pedían. Y vos te quedaste sin trabajo. No hubo cartas de despido ni compensación. Solo el silencio de un mercado que se apagó. Los pantanos volvieron a llenarse de mosquitos, de ramas secas, de pasos solitarios, y los recolectores simplemente desaparecieron. Algunos murieron de hambre, otros se volvieron mendigos. Algunos intentaron vender otras cosas, musgo, pieles, agua turbia con promesas de milagros. Pero nadie los escuchaba, porque nadie quería recordar. Durante décadas el mundo borró sus nombres, sus historias, sus cuerpos hundidos en el fango, y sin embargo fueron parte de algo más grande. Fueron los engranajes sucios del sistema de salud, el precio invisible detrás de cada cura, la carne que sostenía la teoría. Sin ellos, las sanguijuelas nunca habrían llegado a los hospitales, a las guerras, a las casas de los reyes. Sin ellos, muchos habrían muerto por falta de fe en el remedio equivocado. Y tal vez por eso es tan fácil olvidarlos, porque recordar sería admitir que durante siglos nuestra medicina se construyó sobre cuerpos sacrificados en silencio. Hoy, las sanguijuelas han vuelto, en laboratorios modernos, en clínicas sofisticadas, usadas para tratar coágulos, para evitar necrosis, para salvar tejidos tras una cirugía. Pero ya no se recolectan con cuerpos, se cultivan, se crían, se manipulan en condiciones controladas. El mundo cambió, pero la sangre sigue siendo sangre. Y cada vez que una sanguijuela se infla en una sala blanca y estéril, tal vez, muy en el fondo, aún se escucha el eco de un paso en el pantano, el temblor de una pierna, el grito de un niño y el silencio de todos los que miraron hacia otro lado.
y el silencio de todos los que miraron hacia otro lado. Si llegaste hasta acá, gracias. No todo el mundo se queda a escuchar lo que el pasado susurra con dolor, pero vos lo hiciste. No fue una historia agradable, ni fácil, ni cómoda, pero fue real. Y en ese pantano de silencio y sangre había hombres, mujeres, niños que no dejaron escritos, ni tumbas, ni voz, solo heridas. Heridas que la historia tapó con barro. Hoy, al recordarlos, les devolvemos algo, aunque sea por un momento. Un cuerpo olvidado, una mirada perdida, una vida gastada para que otros vivan. Este canal existe para eso, para rescatar lo que otros enterraron, para contar lo que nunca fue contado, para decir lo que muchos prefirieron no decir. Si este video te hizo pensar, sentir o simplemente quedarte en silencio, considera suscribirte. No por números, por memoria. Porque si no los recordamos nosotros, ¿quién lo hará? Y si conoces a alguien que cree que el pasado fue más simple, más noble, más limpio, móstrale esta historia. Porque a veces las verdades más oscuras son las que más necesitamos ver. Nos vemos en la próxima historia. O mejor dicho, nos escuchamos en la próxima oscuridad. Y el silencio de todos los que miraron hacia otro lado. Si llegaste hasta acá, gracias. No todo el mundo se queda a escuchar lo que el pasado susurra con dolor, pero vos lo hiciste. No fue una historia agradable, ni fácil, ni cómoda, pero fue real. Y en ese pantano de silencio y sangre había hombres, mujeres, niños, que no dejaron escritos, ni tumbas, ni voz. Solo heridas, heridas que la historia tapó con barro. Hoy, al recordarlos, les devolvemos algo, aunque sea por un momento. Un cuerpo olvidado, una mirada perdida, una vida gastada para que otros vivan. Este canal existe para eso, para rescatar lo que otros enterraron, para contar lo que nunca fue contado, para decir lo que muchos prefirieron no decir. Si este video te hizo pensar, sentir o simplemente quedarte en silencio, considera suscribirte. No por números, por memoria, porque si no los recordamos nosotros, ¿quién lo hará? Y si conoces a alguien que cree que el pasado fue más simple, más noble, más limpio, móstrale esta historia. Porque a veces las verdades más oscuras son las que más necesitamos ver. Nos vemos en la próxima historia. O mejor dicho, nos escuchamos en la próxima oscuridad. Pero si seguís despierto y querés escuchar otro trabajo extraño, aún más retorcido, aún más encerrado entre muros fríos y jerarquías crueles, quédate. Porque ahora te voy a contar por qué ser criado en un castillo medieval era una tortura disfrazada de empleo. No todo era lujo, banquetes y tapices. Los castillos eran máquinas de control. Y vos, como criado, eras una pieza más, reemplazable, silenciosa, invisible. Así que, si estás listo para pasar del barro al mármol, del pantano al pasillo de piedra, seguí escuchando. Porque lo que viene no es menos oscuro, es simplemente otra forma de encierro. Te despertás antes que el sol. No hay canto de gallos, ni desayuno caliente, ni una sonrisa que te reciba. Solo un balde de agua helada y la voz de otro criado que te grita que te apures. Porque llegás tarde y los señores no esperan. Tenés 10 años, tal vez menos. Nadie lleva la cuenta. Fuiste entregado al castillo por tus padres que no podían alimentarte. Dijeron que era lo mejor para vos, que tendrías comida, techo, protección. Y es cierto, no dormís en la calle. Dormís en el suelo de piedra, en una sala húmeda, rodeado de otros como vos. Pero comés pan duro, sopa fría, sobras, a veces. Y estás protegido del mundo exterior, no de los que viven dentro del castillo. Tu trabajo empieza cuando todavía hay estrellas en el cielo. Tenés que limpiar los pasillos, encender las antorchas, cargar leña.
Si algo está fuera de lugar cuando el amo se despierta, alguien va a recibir un golpe. Y si nadie confiesa, el castigo se reparte entre todos. Después servís el desayuno, no lo comes, solo lo olés, pan blanco, mermeladas, frutas, todo reservado para los nobles. Tu lugar es detrás, siempre detrás. Nunca miras a los ojos, nunca hablas primero, nunca respirás demasiado fuerte, sos una sombra que camina. Y si pensás que tu trabajo termina ahí, estás muy equivocado. Tenés que limpiar los establos, acarrear agua desde el pozo, lavar ropa que pesa más que vos, fregar los pisos con ceniza, limpiar cámaras de excremento. Sí, los baños, si es que a eso se le puede llamar baño. Los nobles tienen criados para cada tarea, pero vos, por ser el más nuevo, sos el que hace lo que nadie quiere, lo que da asco, lo que enferma, lo que huele mal. A veces te mandan a tareas fuera del castillo, ir al mercado, a buscar vino, a llevar cartas, a seguir órdenes sin preguntar. Y si te demorás, si tropezás, si hablas con alguien que no debías, te azotan con vara, con cinturón, con lo que haya. Porque sos propiedad del castillo, como un banco, como una escoba. No todos los criados eran iguales. Había rangos, jerarquías, una estructura invisible pero cruel, donde cada escalón venía con su cuota de miseria y vigilancia. Estaban los pajes, los ayudantes de cocina, los mozos de cuadra, los sirvientes de cámara, los porteros, los lacayos. Cada uno tenía su rincón, su horario, su lista interminable de tareas, pero todos tenían algo en común. Eran vigilados, constantemente, sin descanso. La mínima desobediencia podía costarte la ración del día, o el descanso nocturno, o los pocos harapos que usabas como abrigo. Y si estabas al servicio directo del señor o la señora del castillo, la presión era peor. Tenías que aprender cómo caminar, cómo agachar la cabeza, cómo servir el vino sin derramar ni una gota, cómo inclinarte en silencio, cómo desaparecer cuando ya no te necesitaban. Todo eso sin que nadie te lo enseñara. Tenías que adivinarlo o sufrirlo. El castillo no era un hogar, era una maquinaria de poder. Y vos eras parte del engranaje más bajo. Los castillos estaban hechos para la guerra, no para la comodidad. Eran fríos, oscuros, húmedos. Cada piedra filtraba el invierno. Cada pasillo era un eco de órdenes y pasos apresurados. Dormías en un rincón compartido, sin privacidad, sin calor. A veces te cubrías con un saco viejo, a veces con paja, a veces con nada. Y si te enfermabas, no servías. No había médicos para los criados. Solo tisanas, oraciones y la esperanza de no empeorar. Si no te levantabas a trabajar, otro tomaba tu lugar. Y vos te convertías en una carga o en un recuerdo. Había reglas, muchas. No podías hablar a menos que te hablaran. No podías reírte. No podías sentarte frente a un noble. No podías mirar lo que no te correspondía. No podías decir no. Y si un noble tenía un mal día, podía ser el blanco de su ira. Un empujón, una bofetada, una humillación pública. Y nadie iba a defenderte. Porque no tenías derechos, no eras persona, eras servicio. Y sin embargo, había quienes aspiraban a eso, porque en comparación con la miseria del campo, con la peste, con el hambre, con el abandono, un castillo ofrecía estabilidad, ropa, pan, protección contra los bandidos y la ilusión de pertenecer a algo más grande. Algunos criados llegaban a envejecer entre esos muros, se convertían en figuras familiares, en silencios conocidos, en muebles que caminaban. Morían como habían vivido, obedeciendo. Y a veces, en los registros del castillo, sus nombres ni siquiera aparecían. Había rituales para todo, para despertar al amo, para servir el pan, para abrir una puerta. Los movimientos del criado no podían ser improvisados. Había que caminar en silencio, con los brazos a los costados, con la vista baja, sin pisar demasiado fuerte. Todo estaba marcado por la costumbre y el miedo
Si el señor del castillo entraba en la sala, todos los criados debían inclinarse al mismo tiempo. Si alguien se demoraba, se notaba. Y si se notaba, era falta de respeto. En algunos castillos se hacían ejercicios diarios de reverencia, como en el ejército, pero con trapos en las manos y platos sobre la cabeza. El castillo no entrenaba soldados, entrenaba sombras, y si un error ocurría, el castigo podía ser colectivo. Si alguien rompía un vaso, todos los criados de esa sala eran azotados. Si alguien robaba un mendrugo de pan, se revisaban todas las camas, se tiraban al suelo las pocas pertenencias, y nadie comía esa noche. El castillo no necesitaba justicia, necesitaba orden, y el orden se imponía con castigo, con vigilancia, con el miedo de ser culpable aunque fueras inocente. Así, los criados aprendían a vigilarse entre ellos, a desconfiar, a señalar, porque en ese mundo la solidaridad podía costarte todo, pero la obediencia, al menos, te dejaba respirar. Y aún así, en medio de esa asfixia, a veces surgía algo prohibido, el amor. Dos miradas que se cruzaban mientras se servía el vino, un roce de manos al pasar los cubiertos, una palabra susurrada en el rincón más oscuro de la cocina. El amor entre criados era considerado una distracción, un peligro, un acto de insubordinación. Y si se descubría, las consecuencias eran devastadoras. Podía ser separado del castillo, expulsado, azotado públicamente, humillado frente a los demás. Si era una mujer quien iniciaba el contacto, se la marcaba de por vida. Se la vigilaba, se la culpaba, se le negaban los mejores turnos. Y si el amor cruzaba clases sociales, si un criado osaba enamorarse de un noble o viceversa, la furia era absoluta. Había castillos donde esas historias terminaron en encierros, en tortura, en muerte, porque el amor rompía la jerarquía, y en el castillo todo podía romperse, menos eso. El final de un criado rara vez era digno. Muchos morían dentro del castillo, sin herederos, sin nombre grabado en piedra, sin tumba propia. Eran enterrados fuera del cementerio noble, en tierra sin consagrar, cerca de los muros, como si su alma también debiera quedarse al margen. Otros eran despedidos cuando ya no podían trabajar. Se iban con lo puesto, con el cuerpo gastado, con la espalda encorvada de tanto agacharse. Volvían a pueblos donde nadie los reconocía o donde ya no quedaba nadie. Algunos terminaban mendigando, otros sirviendo en lugares aún más crueles, y unos pocos, los más afortunados, encontraban refugio en una iglesia o convento, donde pasaban sus últimos días rezando por un descanso que jamás habían tenido. Pero en los libros de historia no figuran, no fueron caballeros, ni reyes, ni grandes traidores. Fueron los invisibles, los que sostuvieron el castillo sin ser vistos. Y es por eso que esta historia importa, porque cuando pensamos en la Edad Media, pensamos en torres, en banquetes, en armaduras brillantes. Pero rara vez pensamos en la mano que sostenía la copa, en el pie que barría el suelo, en la espalda que soportaba el peso de ese mundo. Recordar a los criados es recordar que todo poder se sostiene con cuerpos ajenos, con vidas pequeñas, con silencios prolongados, y que la historia que no se cuenta también es historia. Si esta historia te hizo pensar, si te tocó de alguna manera, si sentiste aunque sea un segundo de empatía con alguien que vivió y murió sin ser nombrado, suscríbete. Este canal existe para eso, para darles voz a los que no la tuvieron, para contar lo que la historia oficial cayó. Y si conoces a alguien que cree que los castillos eran mágicos, románticos, nobles, compartile este video. Nos vemos en la próxima historia, o mejor dicho, nos escuchamos en la próxima oscuridad.